Esto ocurrió un par de semanas después de comenzar el verano. Acababa de graduarme de la secundaria y era mi primer y probablemente último verano sin responsabilidades reales a nivel profesional o académico. Todo el mundo sabe que el inicio del verano es la mejor época del año, así que es seguro decir que estaba viviendo mi mejor vida en ese momento. En Wyoming, existe esta tradición popular en la que los recién graduados conducen muy lejos hasta las mesetas y van a escalar rocas. Bueno, en realidad no estoy seguro de si es una tradición en algún otro lugar además de mi escuela, pero me gusta pensar que lo es. Es una especie de rito de paso, celebrando tu libertad haciendo algo que requiere un poco de habilidad y mucho valor. Mis amigos y yo llevábamos semanas hablando de ello, y finalmente decidimos hacerlo realidad. Se sentía como la manera perfecta de dar inicio a lo que esperaba que fuera unas vacaciones de verano inolvidables. Éramos yo, Alexandra, Nick y Jack. Todos hemos sido amigos desde la secundaria, y Alex era la única que tenía un coche lo suficientemente fiable como para hacer el viaje. Un Jeep del que ella estaba obsesionada y aprovechaba cualquier excusa para sacarlo. Fuera de carretera, ella también era la conductora designada, ya que no bebe, lo cual funcionaba perfectamente para el resto de nosotros que planeábamos llevar unas cuantas cervezas para celebrar una vez que llegáramos a la cima de la meseta que decidiéramos escalar. Nuestro plan era visitar primero el mirador de Flamingoma Gorge y luego conducir por la zona de la meseta para encontrar un buen lugar para escalar. El mirador era increíble, una de esas vistas que te hacen recordar por qué te encanta vivir en Wyoming. Después de pasar alrededor de una hora tomando fotos y simplemente disfrutándolo, comenzamos a dirigirnos de regreso hacia la ruta 8 tomándonos nuestro tiempo y manteniendo los ojos abiertos en busca de posibles lugares para escalar. Íbamos conduciendo por la autopista sino cuando vimos una zona realmente genial al costado de la carretera. Había unas formaciones rocosas enormes que parecían perfectas para escalar. No demasiado técnicas, pero lo suficientemente desafiantes como para que valiera la pena el esfuerzo. Alex se detuvo en un pequeño estacionamiento de grava y agarramos nuestro equipo y llenamos nuestras mochilas con bebidas. La meseta que elegimos tenía quizá unos 10 minutos de ascenso hasta la cima, nada demasiado loco. Solo una escalada constante por la pared de roca con suficientes agarres para las manos y apoyos para los pies como para hacerlo manejable. Tengo un montón de fotos de ese día, principalmente porque Alex insistió en que tomáramos 1.000.000 de fotos de ella, así que incluiré algunas. Alex fue primero ya que era la escaladora más experimentada entre nosotros, seguida por mí, luego Nick y luego Jack cerrando la marcha. La vista desde la cima valía absolutamente la pena. Podías ver kilómetros en todas direcciones, solo extensiones interminables de naturaleza salvaje de Wyoming. Abrimos nuestras cervezas y simplemente nos sentamos allí disfrutando el momento. Hablando de algunos de nuestros otros amigos de la escuela, yo estaba como mirando al vacío, admirando el paisaje. Cuando noté un coche que bajaba a toda velocidad por la autopista, era una camioneta pick-up roja. Para mi sorpresa, después de pasar junto al coche de Alex, chirrió hasta detenerse en medio de la autopista. Seguí observando y de hecho empezó a retroceder y allí mismo en medio de la autopista. Se lo señalé a mis amigos y los 4 nos quedamos un poco más callados, todos preguntándonos qué estaba haciendo la camioneta. Retrocedió hasta poder girar hacia el estacionamiento donde habíamos aparcado, lo cual hizo. Todos observamos cómo alguien se bajaba de la camioneta. Desde nuestra distancia, podíamos decir que era un hombre por su altura y complexión, pero no podíamos distinguir muchos detalles. Al principio, pensamos que quizás solo era otra persona buscando un lugar para escalar o caminar o simplemente detenerse a descansar. Pero luego comenzó a caminar alrededor del Jeep de Alex de una manera que inmediatamente pareció incorrecta. Estaba mirando dentro de las ventanas, probando las manijas de las puertas y, en general, inspeccionando el coche como si estuviera planeando entrar a robar. Fue entonces cuando Nick gritó, ¡Hey!, desde la cima de la meseta para anunciar nuestra presencia y hacerle saber a ese tipo que el coche no estaba desatendido. Vimos al tipo sobresaltarse un poco y empezar a mirar alrededor, claramente sin saber de dónde había venido la voz. Finalmente, nos vio desde la cima de la meseta y de hecho nos saludó con la mano. Eso nos hizo pensar que se había acabado, que probablemente volvería a su camioneta, sabiendo que no podía salirse con la suya haciendo nada. Para nuestra sorpresa, sin embargo, siguió hurgando alrededor del coche de Alex.
En respuesta a eso, Jack gritó que estábamos armados, lo cual todavía creo que fue una mala idea. Obviamente no teníamos ninguna arma con nosotros, pero supongo que Jack pensó que el farol podría asustar al tipo y hacerlo oírse. En cambio, el hombre levantó la vista hacia nosotros y gritó algo de vuelta que me dejó paralizado. Dijo, «Yo también, chico». Luego levantó algo en el aire y lo agitó, presumiblemente un arma, pero no podía distinguirlo desde tan lejos. Lo que ocurrió después fue como algo sacado de una pesadilla. El hombre comenzó a embestir con el hombro y el codo contra las ventanas del jeep, claramente intentando entrar por la fuerza. Podíamos oír los golpes incluso desde donde estábamos sentados. Alex estaba furiosa y comenzó a gritarle que se alejara del coche. El resto de nosotros nos unimos, gritando y haciendo todo el ruido posible mientras comenzábamos a bajar apresuradamente por la meseta tan rápido como podíamos hacerlo con seguridad. Nunca había bajado algo tan rápido en mi vida. Para cuando escuchamos el sonido del vidrio rompiéndose, ya habíamos llegado al suelo y estábamos corriendo a toda velocidad por el estacionamiento hacia el jeep. El hombre nos vio venir y nos gritó que nos detuviéramos, apuntándonos directamente con lo que ahora puedo decir con certeza que era un arma. No tuvimos más remedio que detenernos y levantar las manos. El hombre nos dijo que arrojáramos nuestros teléfonos y billeteras al suelo, lo cual hicimos sin dudarlo. Luego nos ordenó caminar hacia atrás mientras recogía nuestras cosas, manteniendo el arma apuntándonos todo el tiempo. Yo estaba lo suficientemente cerca ahora como para ver bien su rostro. Era un hombre blanco mayor, quizá de unos 50 años, con una barba descuidada y rasgos algo curtidos. Nada particularmente distintivo, lo cual fue frustrante porque sabía que sería imposible identificarlo entre un grupo de hombres blancos de aspecto genérico. Después de recoger todas nuestras pertenencias, sacó un cuchillo y pinchó una de las llantas del coche de Alex. Luego regresó hacia su camioneta pick-up, que noté que no tenía placas, y se fue conduciendo sin decir una sola palabra más. Alex estaba furiosa, y no la culpo. Yo estaba mayormente asustado por haber estado bajo la amenaza de un arma, pero si estuviera en su lugar, también estaría furioso. No solo este tipo nos había robado y dañado su coche, sino que ni siquiera podíamos llamar a la policía o perseguirlo, ya que se había llevado nuestros teléfonos y había inutilizado el jeep. Jack y yo cambiamos la llanta lo más rápido posible, pero estoy bastante seguro de que todos sabíamos que no había forma de que pudiéramos hacerlo lo suficientemente rápido. Una vez que volvimos a la carretera, Alex condujo tan rápido como pudo en la dirección en la que se había ido la camioneta, pero ya hacía mucho que se había ido. Nos rendimos poco después. Nick conocía el camino de regreso al pueblo de memoria, así que decidimos simplemente volver a casa y averiguar qué hacer desde allí. Tan pronto como llegamos a la casa de Alex, usamos el teléfono de su mamá para llamar a la policía. Les dimos una descripción del hombre y de su camioneta, pero sin placas ni ninguna otra información identificativa. No había mucho que pudieran hacer excepto estar atentos a alguien que coincidiera con la descripción. Nunca volvimos a saber nada de la policía, obviamente, y hasta donde sé, el tipo nunca fue atrapado. Arruinó por completo lo que debería haber sido uno de los mejores días de nuestro verano, y no creo que ninguno de nosotros se sintiera seguro saliendo a zonas remotas como esa durante al menos unos meses. Yo definitivamente no. Mi nombre es Sofía. Esto ocurrió hace 3 años cuando tenía 19. Mi hermano mayor Luke acababa de graduarse de la universidad en California, y los dos estábamos conduciendo de regreso a casa, a Nueva Jersey. Atravesando el país, como había estado viviendo allí durante 4 años, había acumulado todo lo que cabe en un apartamento, muebles, aparatos electrónicos, libros, todo. Y no había manera de que pudiera volar de regreso con todo eso. Pero esa no era la razón principal por la que lo hacíamos. Quiero decir, un viaje por carretera de costa a costa. Apúntame a eso cualquier día de la semana. Lo consideré unas vacaciones de verano, incluso mejores. Podríamos haber tomado la ruta directa a través de Nevada y Colorado, pero Luke quería ver más del país que había estado estudiando. Y yo tampoco había estado nunca en lugares como Zion o el Gran Cañón. Así que decidimos tomar la ruta panorámica por el borde sur. Luke insistió en alquilar un U-Haul en lugar de simplemente enviar todo o venderlo y empezar de nuevo en casa. Honestamente, creo que también estaba tratando de ahorrar dinero donde pudiera, como un típico recién graduado universitario. El U-Haul no era enorme,
pero era lo suficientemente grande como para que sintiera que estábamos conduciendo un pequeño camión de mudanzas a través del país. Antes de irnos, tanto nuestros padres como prácticamente todos los foros de viaje que consultamos tenían la misma advertencia. Ten cuidado en Nuevo México. No era que todo el estado fuera peligroso, sino que había historias sobre estafas dirigidas a viajeros, además de delitos en algunos pueblos pequeños y, en general, situaciones sospechosas en las zonas desérticas más remotas, Nuestro papá nos dijo específicamente que no nos detuviéramos allí a menos que fuera absolutamente necesario y que, si lo hacíamos, nos limitáramos a estaciones de servicio grandes y volviéramos a la autopista lo más rápido posible. Luke y yo acordamos que simplemente conduciríamos a través de Nuevo México sin detenernos. Llenaríamos el tanque en Arizona, conduciríamos lo más rápido posible y volveríamos a detenernos una vez que llegáramos a Texas. Parecía un plan razonable. La primera parte del viaje fue increíble. Sion fue impresionante y el Gran Cañón fue todo lo que había esperado que fuera. Conducir por Arizona fue en realidad muy hermoso de una manera que no había esperado. Pero en algún punto del tramo remoto de Nuevo México, nuestro plan se vino abajo. El U-Haul estaba consumiendo más combustible de lo que Luke había anticipado, y el indicador bajaba más rápido de lo que habíamos calculado. En retrospectiva, probablemente fue un poco ingenuo asumir que podríamos atravesar todo el estado sin detenernos. Empezamos a buscar la siguiente estación de servicio a lo largo de la autopista, pero según nuestro GPS, todavía estaba a unos 40 mi de distancia. El indicador ya estaba por debajo de un cuarto de tanque, y Luke se estaba poniendo nervioso sobre si lo lograríamos. Se detuvo para revisar el mapa, y fue entonces cuando nos dimos cuenta de que realmente no teníamos opción. Había un pueblo pequeño a unos 10 mi más adelante que aparecía en el GPS como que tenía una estación de servicio. No era ideal, pero era mejor que arriesgarnos a quedarnos sin gasolina en medio del desierto. El pueblo era diminuto, probablemente no más de unos pocos cientos de personas. Si acaso, tenía esa quietud extraña que tienen algunos pueblos pequeños del desierto, como si todo el mundo estuviera adentro escondiéndose del calor. Aunque ese día no hacía particularmente calor, había algunos edificios deteriorados, una calle principal pequeña y no mucho más. No vimos a otros viajeros ni coches pasando, lo cual se sentía extraño ya que todavía estábamos relativamente cerca de una autopista principal. La estación de servicio era uno de esos lugares genéricos con unas pocas bombas y una pequeña tienda de conveniencia adjunta. Mientras Luke llenaba el tanque, noté que recibíamos algunas miradas extrañas de los pocos locales que había alrededor. Nada agresivo, solo miradas prolongadas que me hicieron sentir incómoda. Había este tipo apoyado contra la tienda de conveniencia fumando un cigarrillo con el que seguía cruzando miradas, y tuve que obligarme físicamente a no mirarlo. Me dije a mí misma que probablemente era solo porque obviamente no éramos de allí y estábamos conduciendo un U-Haul con placas de California. Pero no pasó nada. Después de que Luke terminó de cargar combustible, intenté guiarnos de vueltas a la autopista. Esa debería haber sido la parte sencilla. Literalmente podíamos ver la autopista desde ciertas intersecciones del pueblo, pero cada carretera que tomábamos parecía llevarnos más lejos de ella. Era la cosa más extraña. Conducíamos hacia donde sabíamos que estaba la autopista y la carretera se curvaba. Terminaba en un callejón sin salida o simplemente nos llevaba en la dirección completamente equivocada. Era como si todo el pueblo estuviera literalmente diseñado para incomodarnos, por ridículo que suene. Y antes de que preguntes por qué no estábamos usando el GPS, bueno, lo estábamos. O al menos lo intentábamos, pero no ayudaba. Estaba claro que Google no había actualizado esa ubicación en años, porque el mapa seguía guiándonos a carreteras que ya no existían o que eran completamente inaccesibles. Y encima de todo eso, la señal era prácticamente inexistente allí. Así que entraba en ciclos de conexión breves seguidos de nada durante minutos enteros. Terminamos conduciendo por los mismos pocos bloques varias veces, y yo me estaba poniendo cada vez más ansiosa. Luke intentaba mantenerse calmado, pero podía decir que él también estaba frustrado. Empezó a ya sentirse cada vez más antinatural, como si hubiera algo poco acogedor en ese lugar del que se suponía que debíamos habernos mantenido alejados. No puedo describirlo, pero esa sensación de literalmente ver la autopista, pero nunca poder llegar realmente a ella, era simplemente tan extraña y profundamente inquietante. Después de otros 20 minutos conduciendo en círculos,
Luke decidió volver a la estación de servicio y simplemente pedir direcciones a la antigua. Le rogué que no lo hiciera, pero prácticamente me gritó, diciendo que estábamos literalmente atrapados en el único lugar del que nos dijeron que nos mantuviéramos alejados. Podía decir que estaba bastante asustado en ese momento, así que simplemente mantuve la boca cerrada. Al regresar a la estación de servicio, él entró mientras yo esperaba en la furgoneta. Cuando salió, tenía una expresión preocupada en el rostro. Se subió y dijo que el tipo que trabajaba allí le había dado indicaciones, pero parecían innecesariamente complicadas. Según el empleado, necesitábamos conducir 17 mi en la dirección opuesta a la autopista por algunos caminos secundarios del desierto para finalmente volver a incorporarnos a una rampa de acceso. Lo miré como si hubiera perdido la cabeza. ¿En qué mundo tendríamos que conducir 17 mi en la dirección equivocada cuando podíamos ver la autopista desde donde estábamos sentados? Le pregunté a Luke cómo era el tipo, y dijo que parecía lo suficientemente amable, pero que había algo extraño en lo seguro que estaba de las indicaciones, como si estuviera esforzándose mucho por convencer a Luke de que esa ruta tan indirecta era la única manera. Luke también mencionó que el empleado había estado haciendo muchas preguntas sobre a dónde íbamos y cuánto tiempo estaríamos viajando. Antes de que yo pudiera siquiera decirlo, Luke dijo algo como, «No confío en esto en absoluto. Tenemos que salir de aquí como sea». Simplemente empezó a conducir y yo no me opuse. Finalmente se detuvo en una calle lateral tranquila para decidir qué hacer a continuación. El GPS todavía no funcionaba correctamente y sentí que comenzaba a hiperventilar. Había una pequeña parte de mí que no podía evitar pensar que algo realmente terrible estaba a punto de ocurrir. Y entonces, como si fuera una señal, una camioneta pick-up polvorienta se detuvo a nuestro lado. Sentí que mi corazón empezaba a acelerarse y miré a Luke, quien, por lo que pude notar, ya se estaba preparando para salir a toda velocidad si llegaba a ser necesario. La ventanilla de la camioneta bajó, y el tipo le preguntó a Luke si nos habíamos averiado o si estábamos perdidos. Luke se quedó mirando al hombre durante unos buenos segundos antes de responder, claramente tratando de evaluar si estábamos en peligro o no. Yo estaba sentada en el asiento del pasajero tratando de controlar mi respiración. Así de alterada estaba. Si hubiera estado sola, no sé qué habría hecho. Después de unos momentos tensos, Luke simplemente dijo que nos dirigíamos hacia la autopista. También describió la ruta que planeábamos tomar para llegar allí, lo que me di cuenta de que eran las mismas indicaciones que nos había dado el empleado de la gasolinera. No tenía la mejor vista del hombre desde donde estaba sentada, pero por el tono de su voz, sonaba como si se hubiera puesto muy serio después de escuchar a mi hermano hablar. Nos preguntó si estábamos locos y dijo que definitivamente no debíamos seguir esas indicaciones. Continuó diciendo que la ruta que mi hermano había descrito nos llevaría hacia una zona realmente desolada que se sospechaba que era un punto caliente de tráfico de drogas. En su lugar, nos dio direcciones alternativas y luego dijo que era un milagro que no nos hubieran robado ya, considerando lo despistados que éramos y lo mucho que destacábamos, conduciendo un U-Haul y todo eso. Luego, antes de que pudiéramos siquiera darle las gracias, se fue conduciendo. Ni Luke ni yo dijimos nada después de eso. Luke simplemente empezó a conducir, siguiendo las indicaciones del hombre. Y efectivamente, aproximadamente a 1 milla a las afueras del pueblo, había este camino de grava que era fácil de pasar por alto si no estabas buscándolo. Era la entrada a la autopista menos intuitiva y más enrevesada que había visto en mi vida. Pero después de seguir el camino durante un buen rato, realmente nos devolvió a la autopista, y eso fue todo. Luke y yo hablamos un poco sobre todo aquello, pero no creo que ninguno de los dos quisiera insistir demasiado en el tema. Obviamente ahora nos reímos de ello, y toda nuestra familia conoce la historia y nos pide que la contemos de vez en cuando, pero en ese momento fue la experiencia más inquietante que nos ha ocurrido. Nunca olvidaré esa sensación indescriptible de estar allí. Era como una mezcla de temor, anticipación y ansiedad fusionadas en una sola cosa. Mi hermano lo describió como una especie de limbo sin aliento, en el que no te estás asfixiando del todo, pero puedes sentir que se acerca. Nunca quiero volver a experimentar eso. Esto ocurrió hace 5 años, hace 5 veranos para ser exactos. Mi novia de ese entonces, llamémosla PS, acababa de graduarse de la universidad, y yo me había graduado un año antes. Ya no estamos juntos, pero no hay rencor entre nosotros. Y no me arrepiento en absoluto de nuestra relación.
aunque eventualmente se desmoronó. Ella era mestiza, mitad croata y mitad brasileña, y los dos siempre habíamos hablado de hacer un viaje por Europa juntos después de terminar la universidad. Y si hay una cosa que deberías saber sobre P, es que si se proponía algo, no se detenía ante nada para lograrlo. Llámalo sangre latina. Ese siempre era el chiste que yo hacía. Así era ella. Así que, tan pronto como se graduó, los dos empezamos a planear las vacaciones de verano con las que siempre habíamos fantaseado. Había un problema evidente. Sin embargo, ambos estábamos dolorosamente sin dinero, así que tendríamos que hacerlo de la manera más barata posible. El itinerario que finalmente decidimos era bastante ambicioso para dos personas con un presupuesto ajustado. Pasaríamos una semana en Croacia, terminando con 2 noches en Ría, que era el pueblo natal de los abuelos de Pse. Ella nunca había estado allí antes, pero había crecido escuchando historias sobre el lugar de su abuela, y podía notar que estaba emocionada por ver de dónde venía su familia. Como intentábamos ahorrar hasta el último centavo, no podíamos permitirnos ninguno de los hoteles buenos, ni siquiera hostales decentes. En su lugar, terminamos reservando los Airbnbs y alojamientos de viaje más baratos que pudimos encontrar con poca antelación. Estoy hablando de lugares con reseñas de 1 estrella y fotos que parecían tomadas con un teléfono plegable. Pero no nos importaba. Solo estábamos felices de ir. Zagreb y Dravnik fueron increíbles, incluso con nuestro presupuesto ajustado. Las ciudades estaban llenas de turistas, lo que hacía fácil mezclarse y encontrar comida barata y actividades gratuitas, pero Riga era diferente. Es una ciudad portuaria en la costa norte, y aunque técnicamente está junto al agua, no es exactamente lo que llamarías un destino de playa. Más importante aún, definitivamente no era un lugar turístico popular. Al caminar por allí, PS y yo éramos claramente algunos de los únicos extranjeros en todo el pueblo. Eso debería haber sido nuestra primera señal de alerta, pero honestamente nos encantó. PS habla croata decentemente, no con fluidez, pero lo suficiente como para arreglárselas. Y yo iba aprendiendo fragmentos aquí y allá a medida que avanzábamos. Pasamos nuestro primer día simplemente deambulando, hablando con los locales y empapándonos de la experiencia croata auténtica que no podíamos obtener en las ciudades turísticas. PS es una de esas personas que puede entablar conversación con cualquiera. Y yo también soy bastante hablador, así que nos lo estábamos pasando genial charlando con comerciantes y personas al azar en la calle. Todo el mundo parecía lo suficientemente amable, aunque sí noté que recibíamos algunas miradas persistentes, no las típicas miradas curiosas que esperarías que recibieran los turistas. Estas se sentían diferentes, como más intensas, pero PS no parecía molesta por ello, así que pensé que solo estaba siendo paranoico. En nuestro segundo día, decidimos aventurarnos un poco más lejos del centro de la ciudad para encontrar algún lugar auténtico donde almorzar. PS había oído hablar de esta pequeña zona de restaurantes por alguien en nuestro Airbnb. Nada elegante, solo un centro local que supuestamente tenía restaurantes de mariscos increíbles. Estaba a unos 15 minutos caminando desde el centro, a través de algunas calles residenciales que se sentían cada vez más silenciosas a medida que nos alejábamos de la zona principal. El restaurante en sí era bastante sencillo, solo un edificio pequeño con un puñado de mesas dentro y un menú simple escrito a mano pegado en la ventana, pero en el momento en que entramos, supe que PS había tenido razón con la comida. El olor era increíble, y se notaba que todo era fresco y hecho en casa. Nos sentamos en una mesa cerca de la ventana y pedimos demasiada comida. Pescado a la parrilla, algún tipo de mariscos, pasta, pan y una botella de vino local que costaba alrededor de 3. Recuerdo haber pensado que habíamos encontrado oro al descubrir ese lugar. La comida era absolutamente fantástica, mejor que cualquier cosa que hubiéramos probado en los restaurantes turísticos, y nos estaba costando prácticamente nada. En un momento dado, noté que mientras habíamos estado comiendo, un grupo de 5 hombres había entrado y se había sentado a solo 2 mesas de distancia de nosotros. Tenían un aspecto rudo, del tipo de personas a las que cruzarías la calle para evitar en cualquier país, pero solo estaban sentados allí comiendo, sin prestarnos realmente atención, hasta donde yo podía notar. De hecho, me sorprendió un poco no haberlos notado antes. Supuse que simplemente había estado demasiado distraído por lo buena que estaba la comida o demasiado concentrado en la conversación que estaba teniendo con mi novia.
No le di mucha importancia y volví a comer. Pero recuerdo que me resultaba un poco molesto lo fuerte que hablaban. Estábamos más o menos a la mitad de nuestra comida, solo charlando y disfrutando, cuando PS de repente se quedó en silencio. Estaba mirando más allá de mí, hacia la parte trasera del restaurante, hacia esos hombres, y pude notar que algo había cambiado en su expresión. Antes de que pudiera preguntarle qué pasaba, se inclinó sobre la mesa y dijo muy en voz baja que teníamos que irnos de inmediato. Le susurré preguntándole de qué estaba hablando, pero ella ya estaba agarrando su bolso. Dijo que hablaba en serio, y había algo en su voz que me dijo que era mejor que la escuchara. Todavía no entendía qué estaba pasando, pero ella no es del tipo que entra en pánico sin motivo, habla el idioma, conocía la cultura mejor que yo. Si decía que teníamos que salir de allí, probablemente había una buena razón. Saqué un puñado de billetes de cuna y los tiré sobre la mesa, mucho más de lo que costaba nuestra comida, y la seguí hacia la puerta. Todo el tiempo esperaba que me explicara, pero ella simplemente seguía caminando cada vez más rápido, prácticamente tirando de mí del brazo. No fue hasta que estuvimos afuera que finalmente exigí saber qué estaba ocurriendo. Miró de nuevo hacia el restaurante y dijo que había escuchado a esos hombres hablando. Estaban discutiendo lo que iban a hacernos. A ella específicamente. Su voz temblaba un poco, lo cual me asustó más que cualquier otra cosa. Dijo que los había oído decir que primero nos separarían y que algún tipo llamado Lucas habría que hacer, quien quiera que fuera. Dijo algunas otras cosas que no quiero repetir, pero el mensaje era absolutamente claro. Teníamos que regresar a la parte principal del pueblo lo antes posible. Le dije que tal vez estaban bromeando, pero ella negó con la cabeza y dijo que no estaban hablando de cosas que querían hacer, sino de cosas que iban a hacer. Me dijo que tuvo la impresión de que lo que estaban discutiendo era algo rutinario, no una fantasía. Le creí. Fue entonces cuando cometí el error de mirar hacia el restaurante. Los 5 hombres estaban ahora afuera y definitivamente nos estaban observando, ni siquiera intentando disimularlo. En el momento en que me vieron mirar, empezaron a caminar en nuestra dirección. Le agarré la mano y le dije que nos estaban siguiendo. Sin decir otra palabra, ambos empezamos a correr. No a trotar, no a caminar rápido, sino a correr a toda velocidad de regreso hacia el centro de la ciudad. El problema era que estábamos mucho más lejos del centro de lo que me había dado cuenta, y las calles entre nosotros y la seguridad eran en su mayoría bloques residenciales vacíos. Podía escuchar pasos detrás de nosotros, y cuando miré hacia atrás, los 5 hombres nos estaban persiguiendo ahora. Ni siquiera fingían ya. Nos estaban persiguiendo directamente por las calles. Era absolutamente aterrador. PS estaba en mejor forma física que yo, pero de alguna manera logré mantener el ritmo. Probablemente gracias a la adrenalina. Corrimos durante lo que se sintió como una eternidad, girando por calles al azar, esperando que estuviéramos yendo en la dirección correcta. Finalmente, después de quizá 10 minutos de la carrera más intensa de mi vida, empezamos a ver a otras personas en las aceras y a oír tráfico. Los hombres dejaron de perseguirnos en cuanto llegamos a la zona concurrida. Miré hacia atrás una vez más y los vi simplemente parados allí, quizá a 2 manzanas de distancia, observándonos, pero sin acercarse más. Era como si supieran que no podían hacer lo que fuera, que habían estado planeando una vez que había testigos alrededor. Ambos estábamos completamente sin aliento y temblando por la adrenalina. Ella estaba ya llorando un poco, aunque intentaba ocultarlo. Nunca la había visto tan asustada antes, y eso hizo que todo se sintiera aún más real. Encontramos un café en la plaza principal y nos sentamos tratando de procesar lo que acababa de pasar. Fue entonces cuando un croata mayor en la mesa de al lado, que debió habernos oído hablar en inglés, se inclinó y nos preguntó si estábamos bien. Cuando le explicamos lo que había pasado, simplemente negó con la cabeza y nos llamó idiotas, no de una manera cruel, sino como si no pudiera creer lo ingenuos que habíamos sido. Dijo que los turistas no deberían deambular solos por esa parte de la ciudad, especialmente extranjeros tan evidentes como nosotros. Luego describió el restaurante en el que habíamos estado y la expresión del hombre se volvió aún más seria. Lo que nos dijo literalmente me mareó. Dijo que básicamente habíamos entrado en un lugar conocido como punto de reunión de criminales locales, que el sitio estaba conectado con algún tipo de grupo de crimen organizado que operaba en la zona,
Parecía genuinamente preocupado por nosotros, como si hubiéramos evitado por poco algo realmente malo. Mencioné algo sobre notificar a las autoridades locales, y él simplemente se rió, pero no dio más detalles. Luego pagó su café y se fue del café de inmediato. PS y yo no nos quedamos mucho más tiempo. Nos levantamos después de recuperar el aliento y regresamos directamente a nuestro Airbnb. El resto de nuestro viaje quedó prácticamente arruinado. Estábamos demasiado asustados para salir de nuestra habitación, excepto para comprar comida en lugares justo en el centro de la ciudad. Pasamos nuestro último día simplemente sentados adentro viendo la televisión en mi portátil y contando las horas hasta nuestro vuelo. Mirando hacia atrás, estoy increíblemente agradecido de que PS tuviera la presencia de ánimo para sacarnos de allí cuando lo hizo. Si no hubiera entendido lo que esos hombres estaban diciendo, o si hubiera dudado siquiera un poco, no sé qué nos habría pasado. Es una de esas experiencias que te hacen darte cuenta de lo rápido que un día normal puede convertirse en algo realmente peligroso. Especialmente cuando estás en un lugar desconocido donde no entiendes del todo las dinámicas locales. Sinceramente, todavía me siento bastante estúpido por haber sido tan despreocupado en un país extranjero. Sé que eso es una de las cosas más peligrosas que puedes hacer, especialmente si no te pareces en nada a un local. No hablamos mucho del incidente después de volver a casa, pero sé que nos afectó a los dos. PS siempre había sido intrépida al viajar y explorar nuevos lugares, pero creo que ese día en Ría cambió algo para ella, porque sin duda lo hizo para mí.